este segmento especial que tenemos en Viviendo por su Palabra. Y básicamente esto va a ser una serie de 3 videos o 3 segmentos en la que vamos a ver el plan de salvación. ¿Okay? En estos 3 videos de una forma corta, concisa, precisa, pero que podamos usarlo para ver nuestra necesidad de Dios y el por qué necesitamos un Salvador. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Hoy vamos a ver el por qué necesito un Salvador. El segundo video vamos a ver el plan de salvación desde el Antiguo Testamento hasta la venida del Mesías. Y entonces el último video vamos a ver por qué Jesús es mi Salvador. Así que espero que estos videos les sean de bendición, que lo puedan compartir y que muchas personas puedan venir y creer en el Evangelio y ver su condición delante de Dios, que es básicamente lo que buscamos, predicar la palabra. Entonces, ¿por qué necesito un Salvador? Vamos a empezar con el tema de hoy. En este video voy a tratar de explicar nuestra situación delante de Dios. Voy a tratar de guiar y de aclarar lo perdido que nosotros estamos por el pecado a la luz de la palabra de Dios. Y yo voy a empezar con una declaración que hizo Jesús en Marcos 10:18. Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Entonces, si no hay nadie bueno, absolutamente nadie bueno en la tierra, nadie, eso es lo que está diciendo Cristo, excepto Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos son malos, ¿verdad? Esto es uno de los conceptos más importantes de nosotros entender para poder comprender mi situación delante de Dios. Dios no está viendo cómo tú te comparas con otras personas. Él está viendo cómo tú te comparas con Él. Él está viendo si eres digno de ir a su presencia cuando te vayas de esta tierra. Entonces, para entender este concepto de por qué todos somos malos delante de Él, yo tengo que entender por lo menos 3 puntos básicos o 3 puntos muy importantes del carácter de Dios: su bondad, su santidad y su justicia. En Salmo 107:1 dice: dad gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios no aprendió a ser bueno, ni aprendió a portarse bien, ni cómo actuar delante de otros de buena manera, ni aprendió a hacer buenas obras. La razón por la cual Él es bueno es porque Dios es la bondad misma. Todo lo bueno que existe en todo el universo viene de Él. Los buenos deseos, las buenas acciones, las buenas obras, el ayudar a un hermano, un amigo, a un extraño, aún entre los no creyentes de Dios, todo esto bueno que vemos en el mundo es porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Y porque la ley moral de Dios está en nuestros corazones. Dios es un ser perfecto en todos sus caminos. Él nunca hace injusticia, nunca se equivoca, nunca hace maldad. Todo lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. Mira lo que dice de la ley moral en el corazón del hombre, lo que dice la palabra en Romanos 2:14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de la ley de los judíos dada por Dios a la nación de Israel, ellos no vivían bajo esa ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ellos hacían por naturaleza lo que la ley dada por Dios a los judíos estaba tratando de sacar de ellos, de los judíos. Estos, aunque no tengan la ley, son una ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nosotros sabemos cuando mentimos, sabemos cuando robamos, sabemos cuando adulteramos, sabemos cuando estamos haciendo algo malo. Por eso lo hacemos a escondidas, para que nadie se entere, porque nos avergüenza cuando nos encuentran en uno de estos actos. Tu conciencia es testigo
de que estás haciendo algo malo. Pero esta conciencia, dada por Dios mismo, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, sin importar de qué país tú vengas ni dónde tú hayas nacido. Entonces, todo lo bueno que vemos en el mundo es la bondad de Dios. Pero además de ser la bondad, Dios es santo. Este es otro concepto muy importante de entender de su carácter. La Biblia dice en Isaías 6:3, y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, y toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa este concepto de santidad? La palabra santo significa separado, apartado. Esto significa que Dios está totalmente separado de lo que es impuro, inmundo, injusto, de lo pecaminoso. Por esto el pecado causó la separación entre el hombre y Dios por la santidad que Él tiene. Dios dejó claro cuál era la condenación a nosotros desobedecerlo a Él. No era porque Dios es un tirano y estaba demandando obediencia, es que Dios sabe las consecuencias catastróficas que iba a traer la desobediencia a Él. Nuestro corazón se endurece, se aleja ¿quién? La bondad, el amor, la gracia, la misericordia. ¿Y qué pasa con nuestro corazón? ¿Se vuelve egoísta, envidioso, vanidoso, homicida, mentiroso, adúltero? Todo esto lo causa el pecado. Y Dios sabía esto. Por eso le dijo en Génesis 2:17, mas del árbol de la vida, de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Dios solo puso una sola regla en el huerto a Adán y Eva, y la quebrantaron. ¿Y qué pasó? Fueron exiliados de la presencia de Dios y condenados a muerte. El problema no era la fruta. De esa fruta vamos a comer cuando estemos en el cielo. El problema era la desobediencia de Él. ¿Qué sucedió después de comer la fruta? Génesis 3, del 7 al 13. Entonces fueron, el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Lo primero fue que sintieron vergüenza de verse desnudos. Ustedes nunca se han preguntado por qué somos la única especie en todo el mundo que usa ropa. Nos da vergüenza y de aquí es que esto viene. Podemos adornar nuestro cuerpo, vestirnos elegantemente y bonitos, pero no podemos adornar nuestra vergüenza delante de Dios. No hay nada que tape eso. Y el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová, y Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Tuvieron miedo, se escondieron, y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El pecado nos hace correr de la presencia de Dios. Nos ahuyenta de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Adán sabía la condenación que venía por haber pecado contra Dios. ¿Y qué le pregunta a Dios? Dios le pregunta en el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Aquí uno ve la bondad, la paciencia, la gracia de Dios, buscando que Adán y Eva confesaran sus pecados. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabía lo que habían hecho. Él le dio el chance para que vinieran y pidieran perdón. ¿Y qué hicieron? Versículos 12 y 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿y qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó a mí y comí. Esto hace el pecado. Dice, no soy yo.
Fue el otro. Fue el sistema. Fue mi mamá. Es mi papá. Es mi hermano. Es mi esposa. Es mi amigo. Siempre buscamos a otros para culpar de mi imposibilidad de venir delante de Dios a pedir perdón. Mis actos para no venir a yo arrepentirme delante de Él. El pecado, en forma sencilla de explicar, es desobediencia a Dios. Punto. Desobediencia a Dios. Y todos nacemos con esta raíz de pecado en nuestro corazón. ¿O acaso los niños, desde pequeños, nosotros no tenemos que instruirlos para que hagan la cosa bien hecha? ¿Por qué será que no tenemos que instruirlos para que hagan las cosas malas? Porque esto les sale natural. Este pequeño acto de desobediencia, que no fue pequeño, cualquier acto de desobediencia delante de Dios lleva a muerte. ¿Okay? No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea, porque la paga del pecado es esa, la muerte. Este acto de desobediencia llevó la muerte a billones de personas que han pasado por este mundo. Todo el que nace muere, todos, por el pecado de Adán y Eva. Todos vamos a morir, todos estamos condenados. El único que ha escapado de la muerte después de morir fue Cristo. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecados? Todos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es una vida separada de Dios. La muerte vino por nosotros apartarnos del dador de la vida. Es una separación de Dios, que es el dador de la vida. Y cuando estoy apartado de Él, pues yo estoy muerto. Mira lo que dijo Cristo. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees que puedes salvarte por buenas obras delante de Dios? Efesios 2, del 8 al 9 dice: por gracia, porque por gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, creer es un don, un regalo que Dios nos da. Dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria es de Dios, no es tuya, no es mía. Yo no he hecho nada para ganar la entrada al cielo. En Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como unas hojas y nuestras iniquidades, como el viento, se arrastran. ¿Tú te das cuenta de que todas nuestras mejores obras no valen de nada para alcanzar mi salvación? Y yo te voy a explicar por qué. Si tú tienes un infarto, tú vas a una emergencia, te sientas en una camilla y en esa camilla mueres. De repente mueres. Tú te puedes salvar a ti mismo. ¿Te puedes salvar? ¿O acaso no tienen que venir las enfermeras, los doctores, los ayudantes de médico, ponerte medicamentos a tratar de revivirte otra vez? ¿O tú te puedes parar de ahí, de esa camilla tú solo? Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, nosotros estamos muertos. Vamos a morir físicamente y estamos muertos espiritualmente. Y Dios es quien viene a revivirnos y a darnos vida. Los muertos no oyen, no hablan, no entienden, no sienten y no piensan y no ven. Nada.
De esta manera los muertos espirituales no hablan de Dios, no entienden las cosas de Dios, no sienten nada por Dios, no piensan en Dios, no ven a Dios, nada. ¿Entiendes ahora por qué necesitas un Salvador? Tienes la imposibilidad de tú por tu propia cuenta levantarte de los muertos. Uno de los peores consejos que yo escucho continuamente es que Dios conceda los deseos de tu corazón. O que Dios te conceda el deseo de tu corazón. Hermanos, Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? No sigas los deseos de tu corazón. Sigue los deseos del corazón de Dios plasmado en su palabra. Y que su voluntad se haga tu voluntad y que sus deseos se hagan tus deseos, porque Él es la vida. Solamente hay una forma de venir a Dios, una sola forma, con un corazón quebrantado y humillado por mi pecado y agradecido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Si tú te crees digno de estar ante su presencia, pues seguro que no lo vas a estar. Porque si vieras tu condición de pecado delante de Dios, supiera lo indigno que somos estar delante de Él. Mira cuáles son las obras que tú puedes traer delante de Dios. Esto es lo que tú puedes traer delante de Él. Salmo 51:17. Y los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Yo le pido a Dios que guíe tu corazón a su presencia, que abra tu entendimiento para que veas la necesidad que tenemos de Él. Ve donde Dios, te exhorto que vayas, en lo privado, donde nadie te vea, de rodillas, que humilles tu corazón para que Él te muestre a Jesús. Porque un corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará. Que Dios te bendiga y los guíe a vivir por su palabra. Amén.